El estoicismo es una corriente filosófica fundada en el siglo III a.C. por Zenón de Citia en Grecia, que promueve la idea de vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza. El concepto de dejar de ser débil, según el estoicismo, se refiere a la capacidad de cultivar una mente fuerte, resiliente y capaz de controlar las emociones, en lugar de ser gobernada por ellas. Esta idea se presenta a través de las enseñanzas de grandes estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes proponen un camino hacia la fortaleza interior y la libertad emocional. Para los estoicos, la debilidad no es solo una cuestión de fuerza física, sino también una condición mental y moral que se supera con práctica, autoconocimiento y autocontrol. La debilidad desde el punto de vista estoico. Desde el estoicismo, la debilidad se entiende como la tendencia a dejarse llevar por las pasiones y deseos irracionales, lo que debilita la mente y la voluntad. Para los estoicos, las pasiones, como la ira, el miedo, la tristeza o la lujuria, son respuestas emocionales que surgen cuando uno no está alineado con la razón y la naturaleza. Estas pasiones descontroladas son consideradas signos de debilidad, porque nos hacen vulnerables y nos alejan de la virtud, que es la verdadera fuente de fuerza según esta filosofía. El estoicismo propone que uno debe aprender a dominar estas pasiones y no ser arrastrado por ellas. En lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias externas, el estoico debe mantener la calma, entender la situación racionalmente y actuar de acuerdo con la virtud. Esta postura no significa reprimir las emociones de manera insalubre, sino más bien tomar control sobre ellas y no dejarse dominar por ellas. La virtud como clave de la fortaleza. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero y es a través de la práctica de la virtud como se desarrolla la verdadera fortaleza interior. La virtud se compone de 4 principios cardinales: sabiduría, valentía, justicia y templanza. Cada uno de estos aspectos contribuye a la formación de un carácter fuerte y equilibrado. Sabiduría, la capacidad de discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Saber cómo responder a las circunstancias de la vida con claridad de mente y decisión. Valentía, no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo, tomando decisiones con coraje ante la adversidad. Justicia, actuar con rectitud, haciendo lo correcto por el bien común, incluso cuando las decisiones sean difíciles o impopulares. Templanza, controlar los deseos y placeres, evitando caer en excesos que desvíen el equilibrio y la razón. El cultivo de estas virtudes hace que la persona se vuelva resiliente frente a los desafíos de la vida, ya que su felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de su capacidad para actuar con rectitud y autocontrol. La distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Una de las lecciones fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Las cosas que están fuera de nuestro control, como el comportamiento de los demás, los eventos externos o incluso nuestra salud, deben ser aceptadas con serenidad. La debilidad surge cuando una persona se obsesiona con cambiar lo incontrolable, sufriendo innecesariamente. En cambio, el estoico se enfoca únicamente en lo que puede controlar: sus pensamientos, reacciones, elecciones y actitudes. Este enfoque promueve la fortaleza mental, ya que al aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir, eliminamos el sufrimiento innecesario. En palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Al cambiar nuestras percepciones y actuar con virtud, podemos liberarnos de las cadenas de la debilidad emocional. La práctica de la autodisciplina. El estoicismo no es una filosofía abstracta, sino una práctica diaria. Para los estoicos, la fortaleza no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo constante y deliberado. Una de las herramientas más importantes para cultivar esta fortaleza es la autodisciplina. Los estoicos creían en la importancia de formar buenos hábitos, ya que las acciones repetidas son las que moldean el carácter. Ejercicios como la reflexión diaria, la meditación sobre la muerte, el ayuno, la privación de placeres y la exposición gradual a situaciones incómodas son prácticas comunes dentro del estoicismo que buscan fortalecer la mente. La autodisciplina también implica la capacidad de actuar con moderación. Los placeres sensoriales, aunque no son necesariamente malos, pueden convertirse en una fuente de debilidad si se persiguen de manera desmesurada. El placer que depende de factores externos nos hace vulnerables, mientras que la satisfacción interna que proviene de la virtud y el autocontrol es una fuente de verdadera fortaleza. La resiliencia estoica ante la adversidad. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es su enfoque sobre la adversidad. Los estoicos no buscan evitar el sufrimiento o los problemas de la vida, sino que aprenden a enfrentarlos con dignidad y sabiduría.
Consideran que las dificultades son inevitables, pero nuestra reacción ante ellas es lo que define nuestro carácter. La debilidad en este contexto sería caer en la desesperación, la queja o el victimismo cuando nos enfrentamos a la adversidad. En cambio, la fortaleza estoica se manifiesta en la capacidad de mantener la serenidad y aprender de las dificultades. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes exponentes del estoicismo, solía reflexionar sobre la muerte y la naturaleza efímera de la vida, lo que le permitía mantener una perspectiva equilibrada ante las adversidades. Sabía que cada momento era valioso y que su reacción ante los desafíos era lo único que estaba bajo su control. Al practicar esta aceptación y resiliencia, se fortalece la mente y se elimina la debilidad de la mente reactiva que se ve arrastrada por las circunstancias. Dejar de ser débil, según el estoicismo, implica una transformación profunda del ser humano que no se logra de forma superficial, sino a través de un esfuerzo constante de autoconocimiento, autocontrol, virtudes prácticas y aceptación serena de lo que no podemos cambiar. Para el estoico, la verdadera fortaleza no radica en resistir las adversidades con pura fuerza bruta, sino en cultivarlas con sabiduría y serenidad. Al dejar de ser esclavos de las pasiones y al tomar control de nuestras reacciones, nos convertimos en individuos más equilibrados, resilientes y libres, capaces de enfrentar cualquier desafío con dignidad y fortaleza interior. Dejar de ser débil según el estoicismo no es simplemente un esfuerzo superficial o una reacción puntual ante las dificultades de la vida, sino una transformación profunda en nuestra manera de ver y afrontar el mundo. Este proceso exige una dedicación constante al cultivo de la virtud, la autodisciplina y el autoconocimiento. Al alinearnos con la razón y la naturaleza, y al aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, dejamos de ser prisioneros de nuestras pasiones y emociones. La verdadera fortaleza, según los estoicos, radica en la capacidad de actuar con serenidad y sabiduría, independientemente de las circunstancias externas. No se trata de negar las dificultades ni de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a manejarlas de manera que no interfieran con nuestra paz interior ni con nuestras decisiones virtuosas. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, se centra en la idea de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Para los estoicos, la verdadera fortaleza no proviene de la musculatura física ni de la resistencia a las dificultades externas, sino de la fortaleza interior, que es el control sobre las propias emociones, deseos y pensamientos. El concepto de dejar de ser débil, en el estoicismo, se refiere a abandonar la dependencia de los placeres externos, las emociones desbordadas y las reacciones impulsivas para adoptar una forma de vida caracterizada por la serenidad, la sabiduría y la templanza. En este sentido, la debilidad no es solo una cuestión de fragilidad física, sino principalmente una debilidad mental y emocional que es producto de no tener control sobre los propios deseos y pasiones. La debilidad desde la perspectiva estoica. Según los estoicos, la debilidad no debe entenderse de manera superficial como una falta de fuerza física o resistencia ante la adversidad, sino más bien como una incapacidad para mantenerse firme frente a las pruebas emocionales y psicológicas de la vida. Las pasiones, como el miedo, la ira, la envidia o el deseo desmesurado, son vistas como fuentes de debilidad porque impiden que una persona tome decisiones racionales, justas y equilibradas. El estoico cree que la mente debe ser capaz de gobernar las pasiones y no viceversa. Por lo tanto, dejar de ser débil implica liberarse de estas pasiones descontroladas, aprendiendo a vivir de acuerdo con la razón, la naturaleza y la virtud. De acuerdo con esta filosofía, la debilidad también se manifiesta en la dependencia de factores externos para alcanzar la felicidad. El estoicismo enseña que la verdadera felicidad no depende de posesiones materiales, del reconocimiento social ni de los placeres efímeros. Si una persona basa su bienestar en elementos que están fuera de su control, se expone a la fragilidad emocional. Las circunstancias externas, por su naturaleza cambiante e impredecible, pueden alterar fácilmente el estado de ánimo y la paz interior de una persona. Por lo tanto, el estoico debe aprender a encontrar su satisfacción interna, fundamentada en la virtud, en lugar de en la satisfacción de deseos mundanos. La fortaleza interior y su importancia. La fortaleza interior en el contexto del estoicismo es la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, de ser dueño de uno mismo incluso en momentos de estrés, dolor o desafío. Es la habilidad de no ser arrastrado por las emociones o por las circunstancias externas, sino de actuar con claridad, sabiduría y justicia, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. Esta fortaleza se deriva del dominio sobre las pasiones y de la capacidad de aplicar la razón para actuar correctamente en cualquier situación. Para los estoicos,
Esta fortaleza es esencial para vivir una vida virtuosa y plena. No se trata de una fortaleza exterior que se vea en el cuerpo o en los logros materiales, sino de una fortaleza interna, invisible a los ojos de los demás, pero profundamente transformadora. Este tipo de fortaleza nos permite enfrentar las dificultades de la vida sin perder la compostura ni la serenidad, y nos otorga la libertad emocional, ya que no estamos sujetos a la volatilidad de los factores externos. ¿Cómo desarrollar la fortaleza interior según el estoicismo? El proceso para dejar de ser débil y desarrollar una fortaleza interior en el estoicismo no ocurre de forma inmediata ni sin esfuerzo. Requiere de un compromiso diario con la filosofía y la práctica continua de la virtud. Los principales pasos para alcanzar esta fortaleza incluyen la reflexión constante, el autocontrol, la aceptación y la práctica de la autodisciplina. Distinguir lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Uno de los principios clave del estoicismo es la diferenciación entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. Las cosas que están bajo nuestro control son nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Las cosas que no podemos controlar son las circunstancias externas, el comportamiento de otras personas, el futuro o incluso nuestra salud. El sufrimiento y la debilidad surgen cuando nos enfocamos en lo que no podemos cambiar. La fortaleza interior comienza cuando aceptamos lo que no está en nuestras manos y dirigimos nuestra energía hacia aquello que sí podemos influir. Autodisciplina y control de las emociones. La autodisciplina es esencial para fortalecer la mente y el carácter. Los estoicos creen que la mente debe ser entrenada de manera similar a cómo se entrena el cuerpo. Esto implica resistir las tentaciones inmediatas, practicar la moderación y cultivar el autocontrol. Por ejemplo, los estoicos sugieren prácticas como el ayuno o la privación temporal de placeres para fortalecer nuestra capacidad de resistir los deseos y enfocarnos en lo que realmente importa. El control de las emociones es otro aspecto crucial, ya que nos permite tomar decisiones racionales incluso en situaciones de estrés o conflicto. Practicar la autoobservación, reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales y cuestionar nuestros impulsos son ejercicios que nos ayudan a desarrollar esta capacidad. Reflexión diaria y meditación. Los estoicos dedicaban tiempo cada día a la reflexión personal y la meditación. Específicamente, Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, se dedicaba cada noche a escribir sobre sus experiencias y las lecciones aprendidas. Este acto de reflexión permite al individuo observar sus errores, reconocer sus progresos y ajustar su comportamiento. La meditación estoica, como el examen diario de conciencia, es fundamental para cultivar la autocomprensión y el autocontrol. La práctica de la reflexión también nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestras prioridades, a reconocer lo que es verdaderamente valioso y a cultivar una actitud de gratitud por lo que tenemos. Aceptar la adversidad y la muerte. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre la muerte y la impermanencia de la vida. Esta aceptación no busca crear una visión pesimista, sino más bien una perspectiva de aceptación serena ante la inevitabilidad de la muerte y las dificultades. Los estoicos proponen que, al reconocer que todo en la vida es transitorio, podemos liberarnos del miedo y la ansiedad. La adversidad se convierte en una oportunidad para practicar la virtud y demostrar fortaleza interior. Al aceptar lo que no podemos cambiar, podemos abordar los desafíos con sabiduría y determinación. Buscar la virtud como el único bien verdadero. Para los estoicos, la virtud es la única fuente verdadera de bienestar. La virtud se refiere a vivir de acuerdo con la razón, la sabiduría, la justicia y la templanza. La fortaleza interior se cultiva a medida que nos alineamos con estos principios. Cada acción, decisión y pensamiento debe estar guiado por el deseo de vivir virtuosa y racionalmente. La verdadera fortaleza no radica en la fuerza física ni en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de vivir con integridad y en armonía con la naturaleza. El estoicismo enseña que dejar de ser débil no se trata de fortalecer el cuerpo físico o de evitar las dificultades, sino de transformar nuestra mente y nuestras emociones. La verdadera fortaleza interior, según los principios estoicos, surge cuando somos capaces de controlar nuestras pasiones, reflexionar sobre nuestras acciones y vivir de acuerdo con la virtud. El estoicismo, una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, ofrece una profunda reflexión sobre la vida, la virtud y cómo enfrentar la adversidad. En el corazón de esta filosofía está la idea de que la fortaleza interior, el autocontrol y la serenidad son las cualidades que nos permiten trascender las dificultades externas. Para los estoicos, dejar de ser débil no solo implica resistir la adversidad con coraje, sino también cultivar una actitud de indiferencia hacia las circunstancias externas que están fuera de nuestro control. En este sentido,
La indiferencia ante la adversidad se presenta como una de las virtudes fundamentales del estoicismo, pues nos permite mantener una paz interior inquebrantable, independientemente de los golpes que la vida nos proponga. La adversidad como parte inevitable de la vida. Una de las enseñanzas más significativas del estoicismo es que las dificultades y los obstáculos son una parte inevitable e intrínseca de la vida humana. En lugar de intentar evitar el sufrimiento o lamentarse por las malas circunstancias, los estoicos nos enseñan a aceptar la adversidad con serenidad. Según los estoicos, la naturaleza de la vida es incierta y cambiante. Por lo tanto, los eventos fuera de nuestro control, como la enfermedad, la muerte, los fracasos o los reveses, no deben ser vistos como tragedias, sino como oportunidades para practicar la virtud. Esta actitud de aceptación se basa en la premisa de que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta ante lo que nos ocurre. La adversidad no es algo que debe ser rechazado o temido, sino una parte esencial del proceso de crecimiento y desarrollo humano. Los estoicos creen que solo a través de la superación de los desafíos podemos realmente cultivar la virtud y fortalecer nuestra resiliencia interior. Así, la adversidad es vista como una prueba para la mente y el carácter, y la forma en que respondemos a ella determina nuestra fortaleza interior. Al adoptar la indiferencia ante la adversidad, los estoicos nos enseñan a no dejarnos dominar por los eventos externos, sino mantener un control firme sobre nuestra mente y nuestras emociones, lo que nos permite actuar con sabiduría y virtud, incluso en medio de las mayores dificultades. Indiferencia no es insensibilidad. Es importante aclarar que la indiferencia promovida por el estoicismo no significa insensibilidad, desapego emocional o indiferencia fría hacia el sufrimiento ajeno. Los estoicos no sugieren que debamos ser indiferentes a los sentimientos de los demás ni a las injusticias del mundo. La verdadera indiferencia estoica se refiere a la capacidad de no dejar que las circunstancias externas nos alteren emocionalmente o nos desvíen de nuestro camino hacia la virtud. No se trata de ser insensibles a la adversidad, sino de mantener nuestra serenidad sin ser arrastrados por las emociones desbordadas o el sufrimiento que producen los contratiempos. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, señala que la adversidad no es un mal en sí misma. Lo que importa es cómo reaccionamos ante ella. En este sentido, la indiferencia ante la adversidad es un acto de autocontrol y sabiduría, un reconocimiento de que nuestra paz interior no debe depender de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios de la razón y la virtud. Este tipo de indiferencia es una forma activa de resistencia ante el caos del mundo exterior que nos permite mantener una paz profunda y duradera. La virtud de la indiferencia, control sobre las pasiones. La virtud de la indiferencia ante la adversidad está estrechamente vinculada al concepto de control sobre las pasiones y las emociones. En el estoicismo, las pasiones son entendidas como respuestas desmesuradas o irracionales ante los eventos externos. Son las reacciones emocionales descontroladas que surgen cuando una persona no está alineada con la razón o la naturaleza. El miedo, la ira, la tristeza excesiva y el deseo desmedido son ejemplos de pasiones que pueden perturbar nuestra paz interior y debilitarnos frente a la adversidad. Epicteto, otro gran pensador estoico, enseña que nuestra mente debe ser gobernada por la razón, y no por las pasiones. Según él, los problemas emocionales surgen cuando damos más importancia a lo que está fuera de nuestro control que a lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. La verdadera fortaleza interior, entonces, radica en ser capaz de mantener una actitud de indiferencia ante los estímulos emocionales externos, reconociendo que lo único que está bajo nuestro control es nuestra respuesta ante esos estímulos. Por ejemplo, cuando alguien experimenta una pérdida o una desgracia, las pasiones suelen desencadenar reacciones como el dolor excesivo, la tristeza prolongada o el resentimiento. Para un estoico, lo correcto no es evitar sentir dolor, pero sí evitar dejar que ese dolor se convierta en sufrimiento interminable. La práctica de la indiferencia estoica implica aceptar el dolor como una parte natural de la vida, pero sin dejar que nos domine o nos lleve a la desesperación. ¿Cómo cultivar la indiferencia ante la adversidad? El desarrollo de la virtud de la indiferencia ante la adversidad requiere un esfuerzo consciente y una práctica constante. A continuación, se detallan algunas de las formas en que los estoicos sugieren cultivar esta virtud. Reflexión diaria y meditación. Los estoicos recomiendan dedicar tiempo cada día a la reflexión y la meditación sobre los eventos que nos ocurren. Reflexionar sobre la impermanencia de la vida y sobre lo que realmente está bajo nuestro control nos ayuda a cultivar la indiferencia ante las adversidades. La meditación sobre la muerte, conocida como memento mori, es una práctica común en el estoicismo, que nos recuerda que la vida es finita y que todo lo que poseemos o valoramos es transitorio.
Esta reflexión nos permite vivir con mayor serenidad, entendiendo que la pérdida o el sufrimiento son inevitables y naturales. Desarrollar la resiliencia mental. La práctica de la indiferencia estoica también implica fortalecer nuestra mente para que no se vea arrastrada por los cambios y las adversidades. Esto puede lograrse a través de ejercicios de resistencia, como la exposición gradual a situaciones incómodas, la privación de placeres o la práctica de la autoobservación. Estos ejercicios nos enseñan a no depender de las comodidades externas para nuestra paz mental, sino a cultivar un sentido profundo de autocontrol y estabilidad interna. Aceptar la realidad tal como es. El estoicismo enseña que debemos aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiar lo que no podemos cambiar. Al hacer esto, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Aceptar la adversidad como una oportunidad para practicar la virtud, en lugar de resistirla o lamentarnos por ella, nos permite vivir con mayor serenidad y fortaleza. Esta aceptación no significa resignación pasiva, sino más bien una postura activa de transformación interna. Enfocarse en lo que podemos controlar. Un principio clave del estoicismo es centrarse en lo que está dentro de nuestro control. Aunque no podemos evitar la adversidad o controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras reacciones y pensamientos. Practicar la indiferencia ante la adversidad significa reconocer que lo único que realmente tenemos control es nuestra actitud y respuesta ante los desafíos que se nos presentan. El estoicismo, una escuela filosófica que surgió en la antigua Grecia y que fue ampliamente desarrollada por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos ofrece una visión profunda sobre cómo alcanzar la verdadera fortaleza interior, entendida no solo como una resistencia frente a las dificultades externas, sino también como la capacidad de dominar nuestras reacciones internas, especialmente nuestras pasiones. Las pasiones, según el estoicismo, son aquellas emociones irracionales que nos desvían del camino de la razón y nos hacen perder nuestra paz interior. Para los estoicos, la clave para dejar de ser débil radica precisamente en no dejarse llevar por las pasiones, sino en cultivar una mente serena, racional y autocontrolada que nos permita enfrentar la vida con sabiduría y equilibrio. ¿Qué son las pasiones en el estoicismo? Las pasiones, según los filósofos estoicos, son reacciones emocionales desmedidas y fuera de lugar ante los eventos externos. Estas emociones no solo son consideradas irracionales, sino también destructivas para nuestra paz interior. Las pasiones surgen cuando nuestras expectativas o deseos no se cumplen, cuando nos enfrentamos a un obstáculo o cuando interpretamos los acontecimientos de la vida de manera que se alinean con lo que deseamos o tememos. En lugar de ver las cosas como son, las pasiones nos arrastran hacia interpretaciones distorsionadas, a menudo nos hacen reaccionar de forma impulsiva, emocionalmente desbordada. Entre las pasiones más comunes, los estoicos destacan la ira, el miedo, el deseo desmesurado y la tristeza. La ira, por ejemplo, surge cuando alguien o algo interfiere con lo que deseamos o cuando nos sentimos atacados. El miedo es una reacción a lo que anticipamos como amenaza, incluso si esa amenaza es solo una posibilidad futura. El deseo excesivo, ya sea por bienes materiales, reconocimiento o placer, surge cuando creemos que nuestra felicidad depende de algo externo, y la tristeza se presenta cuando nos enfrentamos a la pérdida o la frustración. Para los estoicos, estas pasiones son una manifestación de nuestra debilidad interna, pues indican que nuestra paz mental está siendo gobernada por factores externos, en lugar de ser controlada por nuestra razón. El reto es aprender a no ceder ante estas pasiones y, en su lugar, cultivar una vida guiada por la virtud y el entendimiento racional. El control de las pasiones, la razón como guía. La respuesta del estoicismo ante las pasiones es clara: no dejarnos arrastrar por ellas. En lugar de actuar impulsivamente ante el miedo, la ira, la tristeza o el deseo, los estoicos nos instan a hacer uso de nuestra razón para evaluar las circunstancias de manera objetiva y actuar en consecuencia. De acuerdo con los estoicos, la virtud es lo único que está bajo nuestro control y es a través de la práctica de la virtud que podemos alcanzar la verdadera fortaleza interior. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba que las pasiones son el resultado de juicios erróneos que hacemos sobre lo que nos ocurre. No son los eventos en sí los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de esos eventos. Si un hombre pierde su trabajo, la pasión que puede surgir es la ira o la desesperación. Pero esto solo sucede si el hombre considera que su identidad o felicidad dependen de ese trabajo. Si cambia su perspectiva y entiende que su valor no depende de una fuente externa, la pérdida ya no provocará una reacción emocional destructiva. No son los eventos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos es uno de los principios fundamentales del pensamiento estoico.
Los estoicos nos enseñan que la razón debe ser nuestra guía, no las emociones desbordadas. Cuando la razón gobierna nuestra vida, podemos actuar de forma justa, equilibrada y serena. Por ejemplo, la ira es una emoción irracional que surge cuando creemos que hemos sido injustamente tratados. Pero si analizamos la situación con lógica y reflexión, podemos ver que la ira no cambiará la situación y solo empeorará nuestras relaciones con los demás. Por tanto, los estoicos sugieren que en lugar de dejarse arrastrar por la ira, debemos actuar con sabiduría y moderación, buscando soluciones racionales en lugar de reacciones impulsivas. La importancia del autocontrol y la autodisciplina. La autodisciplina es otro pilar central del estoicismo. Dejar de ser débil no solo implica controlar nuestras emociones, sino también entrenarnos para resistir las pasiones. El autocontrol se cultiva a través de la práctica constante y el compromiso con la virtud. Los estoicos sugieren que la mente debe ser entrenada de manera similar al cuerpo, a través de la disciplina, la práctica y el esfuerzo constante. Un ejemplo de esto es el concepto de la afectividad. Según los estoicos, debemos practicar una afectividad razonada, en la cual nuestras emociones son controladas y canalizadas hacia el bien. Esto no significa reprimir las emociones de manera inhumana, sino aprender a gestionarlas de manera que no interfieran con nuestro bienestar y con nuestras acciones virtuosas. Por ejemplo, el deseo de placer puede ser tan fuerte que nos empuje a tomar decisiones que no son beneficiosas para nuestro futuro, pero un estoico entrenado en la autodisciplina sabrá que este deseo no debe gobernar su vida. Además, el autocontrol implica aprender a actuar sin dejarse arrastrar por la gratificación instantánea. El deseo desmesurado, ya sea por dinero, poder o placer, es una de las pasiones más insidiosas, pues crea una dependencia de los placeres externos, que son efímeros y siempre insatisfactorios. Los estoicos enseñan que la verdadera satisfacción y felicidad provienen de la paz interior, que solo se logra cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza racional, sin ceder a los impulsos momentáneos. ¿Cómo dejar de ser débil según el estoicismo? Dejar de ser débil, para los estoicos, es un proceso continuo de autodescubrimiento y autocontrol. Aquí presentamos algunas de las prácticas y principios que pueden ayudarnos a cultivar la fortaleza interna y evitar que las pasiones nos dominen. La práctica del desapego. Los estoicos recomiendan practicar el desapego de las cosas materiales y de las expectativas externas. Esto no significa rechazar todo lo que es bueno en la vida, sino reconocer que nuestra felicidad no debe depender de lo que no está bajo nuestro control. Cuando aprendemos a vivir de forma desapegada, nos volvemos menos vulnerables a la ira, la frustración o la tristeza cuando las cosas no salen como esperamos. La visualización negativa. La visualización negativa es una técnica utilizada por los estoicos para prepararnos ante la adversidad. Esta práctica consiste en imaginar lo peor que podría suceder en cualquier situación y aceptar la posibilidad de enfrentar dificultades. De esta manera, cuando algo malo ocurre, no nos sorprende ni nos afecta profundamente. Además, este ejercicio nos ayuda a reducir el miedo y la ansiedad, pues nos permite ver que podemos enfrentar incluso lo peor con serenidad. El examen de conciencia. Los estoicos practicaban el examen diario o reflexión sobre sus pensamientos y acciones. Este examen nos permite identificar si nos dejamos llevar por las pasiones y corregir nuestros errores. Reflexionar sobre cómo hemos manejado nuestras emociones y en qué medida hemos seguido la razón durante el día nos ayuda a entrenar nuestra mente para que cada vez sea más fuerte y menos susceptible a las emociones destructivas. Aceptar lo que no se puede cambiar. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la aceptación. El estoicismo, como filosofía de vida, propone un enfoque radicalmente diferente para enfrentar la adversidad en comparación con las respuestas emocionales comunes, en muchos casos, irracionales que solemos tener cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Para los estoicos, la resiliencia ante la desgracia no es solo una reacción instintiva, sino una habilidad cultivada y mantenida a través de la reflexión racional, el autocontrol y la práctica constante de la virtud. Según los principios estoicos, la verdadera fortaleza interior se encuentra en la capacidad de mantener nuestra serenidad y racionalidad en momentos de sufrimiento, tragedia o calamidad. El objetivo no es evitar la desgracia, sino aprender a enfrentarse a ella con dignidad y control, sin que ésta nos domine ni nos haga perder el rumbo. La visión estoica de la desgracia y la adversidad. Los filósofos estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, coincidieron en que la vida está llena de desafíos y sufrimiento, y que es una parte inevitable de la experiencia humana. Según el estoicismo, no debemos sorprendernos ni caer en el desánimo cuando las cosas no salen como esperamos, cuando la vida nos presenta dificultades, o cuando la desgracia se cierne sobre nosotros.
En lugar de sentir que la adversidad es algo que nos debe derrotar, los estoicos nos invitan a verla como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y probar nuestra resiliencia. La desgracia no se presenta como algo meramente negativo, sino como un terreno de prueba para la virtud. En palabras de Epicteto, uno de los más prominentes filósofos estoicos, no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de los mismos. Esta declaración sintetiza perfectamente la perspectiva estoica sobre la adversidad. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo interpretamos y reaccionamos ante esos eventos. Por lo tanto, los estoicos abogan por una respuesta racional y controlada ante la desgracia, en lugar de ser arrastrados por reacciones emocionales impulsivas que pueden empeorar nuestra situación. Resiliencia estoica. Fortalecer la mente en tiempos de dificultad. La resiliencia, desde una perspectiva estoica, no es solo la capacidad de resistir la adversidad, sino de crecer y aprender de ella. La resiliencia estoica implica cultivar una mente que sea indiferente a los cambios externos y que se mantenga enfocada en lo que verdaderamente importa, la virtud y el autocontrol. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba constantemente sobre la necesidad de practicar la dignidad y la templanza incluso frente a las dificultades más extremas. Para él, la adversidad es una oportunidad para probar la fuerza interior y la capacidad de mantenerse firme en la virtud. Este tipo de resiliencia no implica una respuesta pasiva ante el sufrimiento, sino todo lo contrario. Es una acción activa en la que decidimos cómo enfrentarnos a lo que nos acontece. La resiliencia estoica tiene que ver con la actitud mental que adoptamos ante el sufrimiento. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, los estoicos nos instan a aceptar la desgracia y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestra reacción interna y nuestras acciones. Un principio central del estoicismo es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Las circunstancias externas están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un revés financiero o una enfermedad repentina. Sin embargo, lo que sí podemos controlar son nuestras actitudes y nuestras decisiones en relación con esas circunstancias. Esto implica que, incluso ante las desgracias, tenemos la capacidad de elegir cómo responder, y esa elección puede ser lo que nos permita crecer y desarrollarnos, no solo sobrevivir. La importancia de la reflexión y la preparación mental. Los estoicos no solo sugieren una respuesta activa ante la adversidad, sino que también nos invitan a prepararnos mentalmente para los posibles infortunios de la vida. Para ellos, la vida no debe ser vista como un camino recto y libre de obstáculos, sino como un viaje lleno de desafíos y dificultades. Por lo tanto, uno de los métodos utilizados por los filósofos estoicos para desarrollar resiliencia es la anticipación mental de las adversidades. A través de la visualización negativa, los estoicos practican la reflexión sobre los peores escenarios posibles, no para caer en el pesimismo, sino para prepararse emocionalmente. La visualización negativa es un ejercicio donde el individuo se imagina enfrentando la pérdida de algo valioso, la muerte de un ser querido, o cualquier tipo de tragedia o dolor. Este ejercicio tiene como objetivo reducción del miedo y aceptación de la inevitable impermanencia de las cosas en la vida. Al pensar conscientemente en estos escenarios, uno puede reducir el impacto emocional cuando la desgracia realmente ocurre, porque ya está mentalmente preparado para ello. Como decía Séneca, la tragedia no es lo que nos pasa, sino lo que no estamos preparados para enfrentar. En lugar de temer a lo incierto y a lo impredecible, los estoicos enseñan que debemos aceptar lo incontrolable y enfocarnos en la capacidad de mantener nuestra paz interior frente a cualquier adversidad. La resiliencia como virtud activa. La resiliencia, en el marco del estoicismo, no se trata solo de resistir pasivamente los embates de la vida, sino de actuar con virtud a pesar de la adversidad. La verdadera fortaleza no radica en evitar el dolor, sino en cómo mantenemos la dignidad y la virtud mientras atravesamos el sufrimiento. Para los estoicos, la virtud es la única verdadera fuente de felicidad y paz interior. La resiliencia estoica, entonces, está estrechamente vinculada con la práctica continua de la virtud, la justicia, la templanza, la sabiduría y la valentía. Por ejemplo, cuando enfrentamos una desgracia, podemos elegir entre actuar con ira y resentimiento, mantenernos firmes y actuar con compasión, justicia y serenidad. En situaciones de dolor, la resiliencia estoica no implica negar el sufrimiento, sino enfrentarlo con dignidad y actuar de acuerdo con la razón, no con la impulsividad emocional. Séneca, en sus escritos, describe cómo la adversidad no puede destruir al hombre sabio, ya que éste sabe que la fortaleza interior depende de su capacidad para mantener la virtud y la sabiduría, independientemente de las circunstancias externas.
Ejemplo de resiliencia en la vida de los estoicos. Un ejemplo notable de resiliencia estoica lo encontramos en la vida de Marco Aurelio, quien fue un emperador romano y uno de los pensadores estoicos más conocidos. A pesar de su alto rango y poder, Marco Aurelio enfrentó numerosas tragedias durante su vida, como la pérdida de hijos, la guerra constante y enfermedades personales. Sin embargo, a lo largo de sus meditaciones, dejó claro que la adversidad no lo desvió de su propósito de vivir de acuerdo con la virtud. En sus reflexiones, Marco Aurelio nos recuerda que el sufrimiento es inevitable, pero que nuestra respuesta ante él es lo que nos define. Él nos insta a no caer en la desesperación, sino mantener el control de nuestra mente y nuestra actitud, incluso en los momentos más difíciles. Según Marco Aurelio, el dolor y la frustración son inevitables, pero la serenidad interior solo depende de cómo respondemos a esos desafíos. La resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de perseverar en la virtud y la razón a pesar de las adversidades. El estoicismo, una de las principales escuelas filosóficas de la antigua Grecia-Roma, ofrece una perspectiva profunda sobre cómo lograr una vida plena, tranquila y digna. Según los pensadores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, uno de los pilares fundamentales de la vida virtuosa es el desarrollo y cultivo de la fortaleza interior y la virtud. Para los estoicos, dejar de ser débil no se refiere solo a una fortaleza física, sino a una fortaleza mental y emocional basada en el dominio de sí mismo, el autocontrol y la capacidad para actuar con justicia, sabiduría y templanza frente a las adversidades de la vida. La base del pensamiento estoico, la virtud como el bien supremo. El concepto central del estoicismo es que la virtud es el único bien real, por lo tanto, la única fuente auténtica de felicidad. La virtud estoica no solo se refiere a una moralidad externa, sino a una actitud interna que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Según Epicteto, no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto resalta que lo que realmente determina nuestra calidad de vida no son los eventos externos, sino nuestra actitud interna hacia esos eventos. La virtud es, por lo tanto, la habilidad de actuar con rectitud, sabiduría, coraje y autocontrol independientemente de las circunstancias. Los estoicos enseñan que el ser humano debe aspirar a vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Esta vida virtuosa se logra al aprender a dominar las pasiones, emociones irracionales, y a seguir la razón como guía en todos los aspectos de la vida. Cuando las personas actúan de acuerdo con la razón y la virtud, experimentan una paz interior que no depende de los eventos externos, como el éxito, la riqueza o la aprobación social. Esta idea es crucial para comprender lo que significa dejar de ser débil según el estoicismo. No se trata de eliminar el sufrimiento de la vida, sino de ser capaces de superar las dificultades con serenidad y rectitud. La fortaleza, la virtud que nos da resiliencia. La fortaleza es una de las 4 virtudes cardinales del estoicismo, junto con la sabiduría, la justicia y la templanza. Esta virtud está directamente relacionada con nuestra capacidad para enfrentarnos a la adversidad sin perder nuestra paz interior ni nuestra moralidad. Según Séneca, la fortaleza no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de mantener nuestra dignidad y control interno a pesar del sufrimiento. Los estoicos creían que la vida está llena de desafíos, sufrimientos y pruebas, pero la fortaleza nos permite enfrentarlos sin rendirnos. La fortaleza estoica también implica una resistencia activa frente a las dificultades de la vida, sin ceder ante los impulsos emocionales que puedan llevarnos a la desesperación, el miedo o la ira. La verdadera fortaleza no es la habilidad de golpear fuerte, sino la capacidad de mantener la calma y la serenidad cuando las adversidades nos golpean. En este sentido, la fortaleza no es solo resistir el dolor o las dificultades, sino utilizar esas situaciones como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y actuar de manera virtuosa. Cultivar la virtud, sabiduría, templanza y justicia. El estoicismo enseña que las virtudes son habilidades que deben ser cultivadas a través de la práctica y la reflexión constante. Estas virtudes no son innatas, sino que se desarrollan a lo largo de la vida mediante el esfuerzo personal y la reflexión diaria sobre nuestras acciones y pensamientos. A continuación, profundizamos en las 3 virtudes más importantes para cultivar la fortaleza interior. Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de entender la naturaleza de las cosas y actuar en consecuencia. Implica tener un conocimiento profundo de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y tomar decisiones racionales basadas en este entendimiento. La sabiduría también nos permite comprender las dificultades de la vida no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para practicar la virtud. El sabio es aquel que, en medio del caos y la incertidumbre, mantiene su juicio claro y su actitud serena.
Practicar la sabiduría es la base para cultivar la fortaleza, pues es la razón la que nos permite enfrentar los desafíos con claridad y calma. Templanza. La templanza se refiere al autocontrol y la moderación. Es la virtud que nos ayuda a evitar los excesos y la indulgencia en placeres efímeros que pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. La templanza es crucial para dejar de ser débil porque nos permite resistir las pasiones, los deseos desmesurados y las emociones impulsivas. Al cultivar la templanza, aprendemos a no dejarnos gobernar por las emociones momentáneas, como la ira, el miedo o el deseo, sino actuar siempre de acuerdo con la razón. La templanza nos da la capacidad de mantener nuestra integridad y paz interior, incluso cuando nos enfrentamos a la tentación o la adversidad. Justicia. La justicia, en el contexto estoico, se refiere a vivir en armonía con los demás, actuando con equidad y rectitud. Implica tratar a los demás con respeto y actuar en beneficio de la comunidad, sin buscar beneficios egoístas. La justicia no se limita solo a las relaciones sociales, sino también a la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Practicar la justicia significa actuar con honestidad y rectitud en todas nuestras acciones, manteniendo siempre el bien común como un principio guía. Esta virtud contribuye a nuestra fortaleza interna porque nos permite vivir de acuerdo con lo que es justo y verdadero, sin dejarnos llevar por el egoísmo o el interés personal. El dominio de las pasiones. La clave para la fortaleza. Una de las enseñanzas más importantes del estoicismo es que las pasiones, como la ira, el miedo, el deseo y la tristeza, son las principales fuentes de debilidad en la vida humana. Según los estoicos, las pasiones surgen de nuestros juicios erróneos sobre lo que es importante y valioso en la vida. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de factores externos, como el dinero, el poder, la aprobación de los demás, nos convertimos en esclavos de nuestros deseos y miedos. El estoicismo, por lo tanto, aboga por dejar de ser débil aprendiendo a dominar nuestras pasiones y a cultivar una actitud interior independiente de las circunstancias externas. El primer paso para dominar las pasiones es reconocer su presencia y entender que no son respuestas naturales, sino interpretaciones equivocadas de la realidad. Según los estoicos, al ser conscientes de nuestras pasiones, podemos poner en práctica el autocontrol y cambiar nuestra reacción emocional hacia ellas. Por ejemplo, si sentimos ira, podemos detenernos y reflexionar sobre por qué nos sentimos de esa manera y si la situación realmente justifica esa emoción. Al hacer esto, podemos tomar decisiones más sabias y equilibradas, en lugar de dejarnos arrastrar por reacciones impulsivas. El control de las pasiones también implica una práctica constante de la autoobservación y el examen de conciencia. Los estoicos recomendaban una reflexión diaria sobre nuestras acciones y pensamientos, preguntándonos si hemos actuado con virtud y autocontrol durante el día. Este hábito de autoevaluación nos permite detectar nuestras debilidades y corregir nuestros errores, cultivando así una mayor fortaleza interna. La fortaleza en la adversidad. Una prueba de carácter. La fortaleza estoica no solo se pone a prueba en las pequeñas dificultades cotidianas, sino también en las grandes tragedias y sufrimientos.